¿Qué fue lo primero que hiciste al nacer? ¿Llorar? Tal vez dirás. ¿Preguntarte qué pitos está pasando? Pues no, te apegaste, sentiste el calor, seguridad y confort que te proveía el tacto de otro ser humano y generaste un vínculo importante. Apegarse, uno de los instintos más primitivos, es algo que te sucederá desde el momento de tu concepción hasta tu muerte. Moldeará tu vida y definirá qué tan seguido tendrás que preguntarle a tu pareja si aún te ama. Pero luego, un señor al que le dicen Don Buda, te dice que el apego es sufrimiento y que no te apegues ni madres ni nada. Que seas una persona bien pinche empoderada, que no necesitas a nadie y que perrees sola. Nah, eso no lo dijo el Buda. Esa es la lectura neo-hippie postmoderna que te vende la sociedad actual para justificar su egoísmo e individualismo social. El Buda dijo algo completamente diferente y por eso estamos hoy acá, para averiguar qué es el apego y cómo moldea tu vida. Bienvenidos todos y todas las que nos escuchan desde su dispositivo digital de obsolescencia programada favorito. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿y tú cómo vas, Jessa? Bien, bien. Estamos acá re preparados para pegarnos y pegar... Bueno, no importa. Sergio, ¿qué estás? Bien, bien, muchachos. También acá esperando cómo se desarrolla este tema. Vamos a ver qué ideas traemos, porque este tema es como re importante para la vida, ¿no? Como que siento que este es de ese tipo de temas que hay un antes y un después de uno haberlo genuinamente entendido, o por lo menos en mi vida fue así. Como que una vez lo entendí, fue como, ¡ah! Sí, como, ¿por qué no enseñan esto en los colegios? Sí. Como, ¿para qué mierdas me sirve saber Excel si no me enseñaron? Si no me enseñaron ni siquiera por qué me pasan las cosas que me pasan. Había un meme que decía exactamente eso, decía como, las emociones son como Excel. No te enseñan nunca a utilizarlas, pero te las piden en todo lado, o algo así. Sí, así era. Todo el mundo asume que uno ya las sabe usar. Sí, tal cual. Y pues no. Resulta que no. Entonces, pues nada, comencemos. Supongo que lo primero sería pensar, definir, ¿no? Como que a qué nos referimos por apego, exactamente. No sé quién quiere comenzar ahí. Pues, o sea, no sé si tenga sentido comenzar por la parte budista del tema, aunque yo creo que esa no es la idea que la gente generalmente tiene sobre el apego, ¿no? Pues el apego es como, no sé, esa emoción que uno tiene con una persona con la que uno sabe que tiene confianza, ¿no? Es como un sentimiento que se genera, digamos, no sé, paulatinamente con una persona en la que uno sabe que puede tener confianza, como una persona con la que uno siente seguridad, ¿cierto? Uh-huh. Sí, de hecho esa es la palabra que me parece súper clave, seguridad. Porque, pues a fin de cuentas nosotros como seres humanos vivimos entre el no saber, entre el desconocimiento de los asuntos del mundo y los patrones. O sea, el cerebro intenta siempre buscar patrones en la existencia que pueda usar como una base para justamente saber con seguridad qué va a pasar a futuro. Y creo que el apego es parte de eso, son los mecanismos que tiene el cerebro para sentirse tranquilo respecto a la incertidumbre en la que vive constantemente. Y inevitablemente busca un punto de apoyo o varios puntos de apoyo sobre los cuales sabe que puede volver. Como que si el mundo se vuelve demasiado extraño, si nada de lo que está sucediendo entiende, puede intentar volver al lugar en el cual se siente seguro. Eso es el apego, esa sensación de que esto de acá sé que me aporta seguridad. Bueno, igual si lo vamos a arrancar desde el budismo de una, ¿o qué? Hágalo, estállela. Sí, ya que Sophie la metió por ahí, porque en el budismo existen los 3 venenos. Y entonces uno de ellos es el apego. Tenemos la ignorancia, el apego y el odio, como la... Y la escopolamina. Y entonces en el budismo esos 3 odios siempre se están relacionándose. O sea, digamos que se suelen pintar en las obras pues, en las representaciones, mejor dicho, de esta religión, como 3 animales que se comen la cola uno a otro. O sea, uno genera el otro, y eso hace que estemos metidos justamente en el samsara, ¿no? Así como mencionábamos la vez pasada, el samsara lo conceptualizaríamos como ese mundo de nacimiento y muerte constante. Pero bueno, el apego también en el budismo también se puede interpretar con esa palabra que estábamos mencionando de seguridad. O sea, el apego hace que nosotros, en vez de sentirnos seguros de tener
algo o de tener, o sea, con algo me refiero a algo material o inclusive una relación. Cuando tenemos apego a esas relaciones es básicamente tener miedo a perderlas. Y cuando ese apego aumenta el miedo de perderlas. Y el hecho que aumente el miedo de perderlas nos hace no poder disfrutarlas como tal. Entonces el apego justamente es la inseguridad de tener o no tener determinada relación, desde mi punto de vista. Con un objeto o con una persona. Pues es que hay un tema. Y el tema con el budismo es que el budismo, pues o sea, como que al menos desde lo más externo se tiende a entender que el apego es algo negativo, ¿no? O sea, hay como una connotación En el budismo, dices. en el budismo, sí, Ajá. negativa del Sí. apego, ¿no? Porque, Sí. porque, bueno, pues fundamentalmente hablando, el budismo se basa en una premisa que se llama, pues, unas premisas llamadas las 4 nobles verdades, y ahí es de donde surge, pues, todo lo que Sergio está mencionando ahorita. Las 4 nobles verdades son básicamente la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad de el cese del sufrimiento y la cuarta es la verdad del camino para llegar al cese del sufrimiento. Entonces esas son como las bases fundamentales del budismo. Y de ahí, pues, o sea, bueno, lo primero que hay que mencionar es que el sufrimiento, o sea, la definición del sufrimiento, la primera noble verdad es que proviene justamente del deseo, del apego, ¿sí? Entonces, pues, justamente por eso, pues, es que se entiende como desde el principio la palabra con una connotación negativa. Y pues literalmente de lo que se tratan las 4 nobles verdades es de alejarse del apego para poder superar el sufrimiento, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ahí a mí me parece que es muy valioso tenerlo en cuenta, pero también es un poco, de pronto poco realista con respecto justamente a lo que estaban describiendo ahorita, como a la parte más natural del ser humano a buscar algo en lo que apegarse por puro instinto de supervivencia, ¿no? O sea, antes de entrar en ese matiz que tú nombras ahí, yo creo que es culpa del capital. ¿Qué? O sea, sí, pero ¿qué? Sí. Sabemos, ¿no? O sea, porque claro, hay apegos, pues es que sí, es que es como saltarnos un poquito a donde quieres llegar, pero planteándolo desde el punto de vista budista, ese deseo que nos surge de dónde viene, o sea, ¿quién nos implanta deseos a nosotros diariamente? Hablando de algo material o inclusive de relaciones, pues el capitalismo, ¿no? Los medios, así como usted. O sea, ¿qué es una buena vida? Tener mucho dinero y tener cosas materiales. Y la gente que logra llegar a hacer eso, pues lo alcanza y se apega a dichas cosas. Y cuando lo pierde, pues genera sufrimiento, ¿no? Pero en ese orden de ideas, el apego tiene una connotación negativa, es porque uno no debería suponer que alcanzar bienes materiales o relaciones específicas sería un fruto necesario en nuestras vidas. Entonces digamos que en esa parte, obviamente para mí, el apego sí estaría mal. Y lo interpretaría desde el punto de vista del budismo. El apego está mal hacia objetos materiales porque son trascendentes, ¿no? No, son intrascendentes. Intrascendentes. Intrascendentes, exactamente. Entonces es como muy tonto aferrarse a algo que también se va a acabar. Pero es que igual todo es intrascendente, por lo menos desde la visión budista. Y también ahí el tema es que, o sea, para poder entender el apego desde el budismo, hay que entender también la noción de sufrimiento del budismo. Porque, digamos, el budismo reconoce que existe un dolor físico que es imposible de quitar, ¿no? O sea, por más de que uno esté re desapegado, uno igual le duelen las cosas, ¿no? O sea, igual a uno le duele el cuerpo, igual va a doler la vejez, duele el nacer, duele la enfermedad. Pero cuando el budismo habla del sufrimiento causado por el apego, la palabra con la cual se refieren al sufrimiento es la palabra dukkha, que seguro tiene una mejor pronunciación. Que es algo No, como, porque es dukkha. es como dukkha o algo así. Que es una palabra en palí, que viene del sánscrito también el palí. Y el punto es que esa palabra, aunque sea traducido como sufrimiento, a falta de una mejor palabra para decirlo, realmente hace referencia a, o sea, también se usaba en el palí para referirse a como una sed insaciable, ¿sí me explico? Uh-huh. Como una necesidad que no puede ser terminada, que no puede ser saciada por ninguna acción que uno conlleve. Entonces a lo que se refiere el budismo cuando dice que la vida es sufrimiento, que yo creo que eso es de las cosas que comúnmente más se sabe del budismo. Como que el budismo lo que dice es que todos estamos en la inmunda, que todos estamos sufriendo a toda hora. Pero realmente lo que dice es que la vida es un constante flujo de querer cosas y no poder alcanzarlas. Eso lo decía el budismo y el vallenato. No, mentiras.
Entonces sí, como que si entendemos el sufrimiento desde Dukkha, desde el hecho de que es una sed insaciable, realmente lo que vemos es un poco lo que está diciendo Sergio. Es esta mentira que desde el capitalismo, por ejemplo, se nos ha vendido, de que cuando tengas la casa de tus sueños, ahí es cuando vas a ser feliz, güey. Ahí es cuando realmente todo va a estar bien y todo va a tener sentido. Y luego uno pasa una de dos cosas. O no adquiere nunca la casa de sus sueños y muere completamente amargado porque no logró lo que creía que era su propia felicidad, o obtiene la casa de sus sueños, lo cual es aún peor porque desde psicología sabemos que no hay nada peor para el cerebro que lograr la meta que se propuso, porque la meta es una dirección, es un propósito que le da el sentido a la vida de una persona. En el momento en el cual perdemos ese sentido, ya no hay razón para levantarse el siguiente día. Y sí, puede obtener la casa de sus sueños y disfrutarlo un mes. Y cada día de ese mes levantarse y decirse como, uy, qué chimba, estoy en la casa que yo quería. Pero ¿y después de ese mes qué? Es como que rodaron los créditos. Y después de los créditos, ¿qué? Igual le toca seguir levantándose, ¿no? Entonces, encontrar la casa de sus sueños igual tampoco le dio una satisfacción real. La vida es una constante insatisfacción porque el cerebro intenta fijar cosas, intenta decir la felicidad dónde está. Está en esta casa, está en esta relación, está en este trabajo. Y lo obtenga o no, igual la felicidad nunca estuvo ahí. Lo que estaba mal era mi fijación de limitar la felicidad a una cosa, un acto o una situación en particular. Eso es a lo que el budismo dice que hay que desapegarse. Esas fijaciones mentales de que hay cosas estáticas, de que la felicidad es algo que se obtiene y no es un estado. Y lo que dicen más bien es que es un estado impermanente, ¿no? O sea, uno sentirá felicidad algunas veces y tristeza otras veces. Y no hay que intentar apegarse a eso, no hay que intentar mantener ni la una ni la otra, ni creer que van a existir por siempre, porque al final todo pasa. Sí, claro, y además que complementando lo que dice, es que cuando obtiene la casa, digamos en el ejemplo, luego empieza a tener miedo que el castrochavismo se la expropie. Entonces ese miedo, o bueno, cualquier otro miedo, ¿no? O sea, los miedos pueden ser de muchas formas. Van desde todo el rango político los miedos. Sí. Entonces, claro, ese miedo de perder su dicha casa, pues le afecta y le genera sufrimiento adicional, ¿no? Sí. Porque no estamos diciendo que el budismo diga entonces que no hay que tener metas, o sea, que usted se puede quedar ahí viviendo donde se le la gana sin buscar tener una casa, no. El tema es lo que mencionas, Isabel, o sea, adquirirla o no llegar a adquirirla no importa, es como más importante ese recorrido hacia allá, pero sin apegarse al resultado final, porque apegarse al resultado final causaría insatisfacción o sufrimiento como tal. Pero pues hay un tema, bueno, de hecho algo similar sucede con la palabra apego, que pues en Pali es tanha, algo como tanja, sí, no sé, algo así, tanja. El punto con esa palabra es que también traduce deseo, también traduce sed y también traduce lujuria, no solamente traduce apego, ¿no? Entonces, pues tiene mucho sentido con lo que ustedes están mencionando, como que no solamente no se refiere como tal al apego psicológico de necesitar a alguien para estar ahí, sino pues justamente a nada más el hecho de desear algo, ¿sí? Como el hecho de... Es que incluso el budismo se refiere al deseo de estar vivo, al deseo de la existencia o al deseo de la no existencia, sí, o sea, claro. Se refiere a cualquier tipo de deseo, se refiere a cualquier tipo de deseo de uno querer que algo esté o querer que algo no esté, de lo que uno tiene, ¿sí? Todos esos son deseos y pues yo siento que en ese punto pues no solamente... O sea, siento que ahí incluso podría llegar a hablar de una relación, ¿sí? Uno puede querer que una relación suceda o que una relación no suceda más. Una relación pues interpersonal o un sentimiento o una emoción que uno tenga. Entonces, pues desde esa perspectiva creo que incluso sí está metiéndose un poco como con la naturaleza humana de necesitar a alguien por puro apego, ¿sí? Como de querer que alguien esté ahí y que sea nuestro punto de no sé, al punto al que nosotros podemos llegar cuando estamos tristes y eso, pero de una manera enferma, yo creo, ¿sí? Como cuando ya se sale de lo natural o de lo más puramente necesario y ya se vuelve como una necesidad enfermiza de uno necesitar que alguien esté ahí o de desear mucho que esté ahí, pues yo creo que ahí a eso también se refiere el budismo, o sea, como que no hay ningún tipo de deseo que se salga de lo que el budismo se refiere con taja, ¿sí? Como a lo que nosotros tenemos que evitar para llegar a evitar el sufrimiento eventualmente, según las 4 nobles verdades. O sea, yo no creo que nada se salga de ahí. Sí, de acuerdo. O sea, es que yo creo que en resumen, por lo menos en mi entendimiento del apego budista, es
es tener fijaciones mentales de que hay cosas permanentes. El budismo asevera que no hay nada. De hecho, hay como 3 características de la realidad para el budismo. Una es que es sufrimiento, que es lo que ya hablamos, que no es realmente sufrimiento, sino dukkha, es como este deseo insaciable. Eso es la existencia. La existencia también es pura impermanencia, no hay nada que exista. De hecho, pues en podcast pasados veníamos justamente hablando de la noción de una sustancia, ¿no? Como algo que está por debajo de todas las cosas y las sostiene. El budismo dice que no. El budismo dice que todos simplemente son fenómenos interconectados y dependientes unos de otros. Dependientes en el sentido de que unos son causas de otros. Pero que si cogemos y desbaratamos estos fenómenos, no hay nada por detrás de ellos. Eso es la impermanencia. Y también es la tercera característica, que es la vacuidad. No existe una esencia por debajo de las cosas. Las cosas son vacías en el sentido de que solo son fenómenos interconectados unos con otros. Entonces, el apego desde el budismo, para lo que yo entiendo es que es esta fijación que tenemos los seres humanos por creer que las cosas son permanentes, porque no lo son. Ni nosotros como seres somos permanentes, ni una relación es algo permanente, porque siempre se va a acabar por alguna razón u otra, sea la muerte o sea la vecina, por cualquier otra razón, pero se va a acabar. Entonces el hecho de que la mente crea que hay algo seguro a lo cual puede volver es el problema en primera instancia. Creer que hay algo seguro, creer que hay algo permanente a lo cual podamos retornar. El budismo lo que dice es que eso es mentira y que lo único que podemos tener seguro es que nada es permanente, y eso es sabiduría, y la sabiduría es lo que le da la sensación de seguridad a los monjes budistas, por ejemplo. Esa es como ese es su apego, si queremos verlo de esa forma. Pero entonces así resumiría yo el apego desde el budismo. El apego es las fijaciones que tiene la tendencia la mente de hacer, de creer que hay algo permanente, de creer que hay algo persistente. Como, no me acuerdo cuál filósofo presocrático era el que decía que uno nunca se baña en el mismo río 2 veces, ¿no? De todas formas, esta noción de que las cosas son permanentes tiene una utilidad social. O sea, si no, entonces ¿cómo hacemos para enjuiciar a alguien que mató a otra persona? Porque esa persona que mató a otra persona bien podría venir y decirnos que no soy el mismo. El que mató a esa persona es otra persona en el pasado, y la fluctuación de acontecimientos que sucedieron desde ese momento hasta ese momento hace que yo ya no sea esa persona. ¿Cómo me vas a enjuiciar a mí por algo que yo ya no soy? Porque pues no hay nada permanente, ¿no? Eso es lo que dice el budismo. Entonces como que hay una utilidad social para creer que las cosas tienen una identidad propia, y creer que el que soy yo ahorita sigue siendo el mismo que era hace 10 años. Pero igual eso también es una identidad fragmentada, como que para el banco soy uno y para ustedes soy otro, por ejemplo. Para el banco simplemente soy un número de cédula y una cantidad de dinero en la cuenta. Para el algoritmo lo único que soy es un man al que le gusta, yo qué sé, cosas de filosofía y videojuegos. Y esos son 2 descripciones muy diferentes de mí, y ambas son persistentes a lo largo del tiempo. Pero ninguna de esas 2 es real. Creer que es real, eso es apego desde el budismo. Es que lo que pasa es que, bueno, hay un tema también con pues todo el tema del budismo y pues como el objetivo final que pues algunas personas, especialmente de la rama Mahayana del budismo, que es la que estamos nosotros describiendo ahorita, tienen, y es pues que el objetivo de hacer todo esto y de salir del sufrimiento y de liberarse de la ilusión de que las cosas son reales y permanentes cuando en realidad son impermanentes, es salir de esta ignorancia. El objetivo de eso es salir del ciclo de nacimientos y muertes, ¿sí? Y llegar a pues como al estado búdico en el que nosotros ya pues estamos por encima de eso, y por lo tanto ya no volvemos a reencarnar en el mundo, ¿sí? Eso se supone que es el objetivo, o uno de los objetivos principales que tiene el budismo mahayana. Pero pues yo no sé, yo siento que igual eso tampoco pues soluciona muchos de los problemas. O sea, siento que tiene un poco más que ver con lo que tú dices, que igualmente, incluso si se quisiera hacer así, el mundo no funciona de esa manera. O sea, uno no puede ir por el mundo intentando, o sea, como relativizando todas las cosas. Es importante entenderlo y como salir de la ignorancia de que todas las cosas son así, pues salirse de apegarse mucho de las situaciones, pero aún así uno no puede pues tampoco como irse y relativizar todo en el mundo, ¿sí? Entonces, pues nada, hay una corriente budista moderna y también pues algunos analistas de las 4 nobles verdades que dicen que pues realmente como que el objetivo de entender todo eso no es desapegarse del mundo como tal, sino simplemente buscar la felicidad, ¿sí? Como encontrar la manera en la que haya la mayor cantidad de bienestar, que aquí estoy
diciendo una cita que él dice mucho por fuera del podcast, pero sí es como, no la felicidad, porque pues yo siento que ese no es un buen término, pero pues la mayor cantidad de bienestar posible, ¿sí? Sí. Que eso es como más realista con respecto a lo que nosotros podemos sacar de las ideas budistas en este momento, ¿sí? Porque pues ya respecto a lo demás, el mundo no funciona tan sencillamente como para que uno pues simplemente pueda decir como no, sí, nada existe, sí. Como todo es mentira y pues sí, yo ya soy otro, sí, lo que decíamos, o sea, la justicia no te va a permitir hacer eso, tú no puedes hacer lo que tú quieras, sí. Las cosas tienen consecuencias físicas. Sí. Sí, digamos que yo estoy de acuerdo, pero con respecto a lo material, creo que, o sea, sí se puede aplicar, solo que es muy difícil, porque evidentemente yo no le voy a decir a alguien que no sé, que construyó su casa durante 20 años y preciso llegó un derrumbe y se la llevó y le va a decir como pues cagá, no se apegue, es algo material. O sea, obvio es como, hey viejo, que paila. Pero a lo que voy es que si nosotros logramos vivir sin estar sufriendo porque vamos a perder X o Y cosa material, pues justamente es eso, es vivir sin estar sufriendo porque vamos a perder o no vamos a perder algo material. Sí. Más no implica no valorar esos elementos materiales que tenemos. Sí, total. Es que yo siento que hay una delgada línea, ¿sí? O sea, es complicado porque leyendo uno las creencias budistas uno puede caer muy a un vacío nihilista, justamente, ¿sí? Sí. Y pues, no, los budistas dicen como no, eso es mentira, no somos nihilistas, pero pues se puede llegar a caer ahí si uno pues no, como que no está muy consciente constantemente de pues de lo que hay que, como de que uno sí igual en esta capita de realidad tiene que estar todavía respondiendo y, o sea, que no está mal tener emociones y que no está mal apegarse de gente, que uno sí necesita pues justamente un punto de apoyo, aunque sea uno, en la vida, ¿no? Sí, es que yo creo que esa es una lectura errónea del budismo, yo siento. Y sí, hay mucha gente que hace esa lectura del budismo. De hecho, o sea, gran parte de las referencias de Schopenhauer, que era pues el filósofo occidental más pesimista de la historia, el man que odiaba a la humanidad con toda su alma, pues él se basó mucho en pensamientos budistas, justamente para justificar por qué el mundo era sufrimiento, porque la existencia era sufrimiento, y la felicidad no era más que pequeñas pausas en un mar de sufrimiento. Ese es Schopenhauer. Pero eso no es lo que decía el Buda, ese era justamente mi punto con el intro. Yo creo que sí, y justamente radica en entender bien qué significa dukkha, porque es que cuando intentamos traducir palabras, y ese es un problema que hemos tenido a lo largo de toda la historia al intentar obtener algo de la sabiduría que existía de personas que hablaban otra lengua, y es que no se puede, o sea, dukkha no tiene una traducción exacta, es como si nosotros cogiéramos, yo qué sé, la definición de paz y fuéramos a un idioma en el cual no existe una definición para paz, intentásemos explicarlo, o sea, ¿cómo le explica uno los colores a alguien que nunca ha visto? ¿Sí me explico? Es muy difícil y justamente por eso siento que se dan muchos malentendidos a la hora de leer el budismo. Pero para mí la lectura correcta, que igual quién sabe si esa sea, pero es a la que yo me adhiero, es a que dukkha es simplemente el exceso de deseo de cosas, es la exacerbación de los sentidos respecto a algo. Porque no podemos negar que el cuerpo tiene necesidades. Parte de esas necesidades son necesidades psicológicas, por ejemplo. La necesidad de una conexión importante con otros seres, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero una cosa es que el cuerpo tenga unas necesidades y otra cosa es que mi ego, mi función del yo, quiera apegarse a que las cosas son permanentes cuando no lo son. Y ese es el verdadero problema, creer que son permanentes, querer que sean permanentes cuando no lo son. Y cuando toda la cultura, por muchas razones, nos termina diciendo que sí son permanentes, nos lo creemos. Y eso causa sufrimiento. Entonces yo no creo que... Y es más, o sea, con la propia vida del Buda o de Huineng, que es otro de nuestras grandes referencias del budismo, pues podemos ver que ellos una vez alcanzaron como cierto nivel de budeidad y estaban, por así decirlo, desapegados. No es que se hayan quedado quietos y nihilistas haciendo nada, ¿no? Que esa sería la conclusión según Schopenhauer, como pues igual y el sufrimiento no se puede cesar, ¿no? Pero no, el budismo sabía que el sufrimiento puede ser cesado y que cesar el sufrimiento de los demás es cesar mi sufrimiento también, porque ellos entendían que el mundo es una codependencia de fenómenos. Si el fenómeno de allá está sufriendo, claro que va a afectarme a mí como una serie de fenómenos que recibe impulsos externos y los transforma en estados de ánimo internos. Entonces no es solo ayudarse a uno mismo, sino ayudar al otro. Y claro, eso termina desembocando en buscar
el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de seres sintientes, que es el objetivo del budismo mahayana, ¿no? ¿O no? Pues de una corriente más bien, pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Pues es que sí, o sea, yo no sé si el mundo nos dice que las cosas son permanentes, ¿saben? ¿Cómo no? Yo lo que siento es que nos hacen creer que el sukha, que es lo contrario al dukkha, que es traducido como bienestar, es permanente, ¿sí? O sea, que como que lo ideal es vivir solamente bajo eso, ¿sí? Y eso es imposible. Yo lo que creo es eso, como que no es que nos enseñan a que las cosas son permanentes, porque pues todo el mundo sabe respecto a la obsolescencia programada, todo el mundo sabe que pues el concierto se acaba y ya, ¿sí? Yo creo que sí, o sea, los viejitos a cada rato se quejan, ya no construyan las cosas como antes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, pero bueno, dale. Pues, o sea, yo creo que lo que la gente, yo de hecho, no sé, yo le pregunto a cualquiera como, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que tú sientes que es el objetivo de la vida? ¿Sí? Por ejemplo. Ajá. Y la gente responde como, no, yo quiero ser feliz, ¿sí? Sí, ese tipo de cosas. Yo siento que de pronto el problema es más como que uno siente que como que en el mundo ideal no existe el dukkha, ¿sí? Pero el problema es que la felicidad la relacionan, digamos, en un aspecto material también. Sí, pero también como en general, como con las relaciones, o como, sí, como Bueno, general, sí, también, pero digamos, dependiendo que sea material o relaciones, ese concepto de alcanzar la felicidad o alcanzar el bienestar está como, se vuelve contingente a tener Sí, claro. o una relación o tener algo material. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que ahí está el problema. Y hay mucha gente que todavía cree que eso es un estado permanente del ser, o sea, que van a llegar a un momento de sus vidas en los cuales estén felices, ¿sí me explico? O que hay personas por ahí andando en la calle que están felices, y ya, ¿sí me explico? simplemente felices. Y eso, sí. eso es un mito que todavía existe, o sea, es muy fuerte todavía en la sociedad ese sentimiento de que fueron felices por siempre y rueden créditos. Es que justamente de eso hablo yo siento que ese es el problema real, no que nos hagan creer que las cosas son permanentes como tal, o sea, las cosas o las relaciones, sino que llega un momento en el que uno ya es feliz y ya. Yo creo de hecho que si uno sale del sufrimiento uno no necesariamente va a sentir euforia, ¿sí? O sea, como no siento que eso sea siquiera la mejor manera de vivir, ¿sí? No creo que eso sea posible. Yo creo que en el punto en el que uno llega a la cuarta noble verdad y es como listo, ese es el camino para uno liberarse del sufrimiento, liberarse del dukkha, uno no necesariamente llega al sukha, ¿sí? Sí, claro, sí, porque desde mi punto de vista, claramente la felicidad, para la única forma en que exista la felicidad es que tú sientas que es sufrir. Entonces, claro, si tú te liberas de tanto el uno como el otro, pues justamente eso, no vas a llegar a la felicidad, llegas a otro estado. Sí, pero es que justamente la traducción de sukha también es relativa, ¿no? Y yo me leí unas tesis al respecto de comparaciones entre la teoría del apego en psicología y la psicología budista. Era de una chica llamada Baljinder Sadra y un man llamado Philip Shaver. Y ellos definían sukha basados en una definición del Dalai Lama de sukha, y decían algo parecido que con dukkha, o sea, así como dukkha es el apego, la traducción normal sería el apego, sukha la traducción normal sería como ese estado en el cual uno ya no está pegado, ¿sí? Y uno puede llegar a pensar como que ese estado en el cual uno ya no está pegado es la felicidad, porque uno suele como contraponer al sufrimiento, suele poner la felicidad en el otro extremo, ¿no? Si hacemos como una balanza, estarían en ambos extremos el uno y el otro. Pero el budismo dice que eso es mentira, que cuando uno se deshace de todo el sufrimiento, no es que quede felicidad, lo que queda es sukha. Y sukha es más como un estado de justo medio, es un estado de inmutabilidad del ser. Y eso no quiere decir que no sienta cosas, lo que sí quiere decir es que no intenta coger estas cosas y guardarlas o retenerlas por más tiempo del que deben estar. ¿Sí me explico? Por eso gran parte de la práctica budista meditativa pues está basada en simplemente escuchar los pensamientos que llegan, ver de dónde están viniendo y luego dejar que se vayan a donde se tengan que ir. No se trata, por un lado, ni de intentar dejar de pensar cosas, ni se trata, por otro lado, de analizar esos pensamientos. Es solo revisar el flujo de pensamientos que están sucediendo en la mente para ver la línea causal que existe entre ellas, y al entender esa línea causal, adquirir sabiduría al respecto, y al adquirir sabiduría de dónde salen los pensamientos que tengo, gano inmutabilidad. Porque entonces ya entiendo por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, lo que estoy sintiendo, y no voy a intentar retener ese sentimiento, y también sé que va a pasar, ¿no? O sea, sé que no voy a estar feliz por siempre, sé que no voy a estar triste por siempre. Eso no quita el hecho de que igual lo sienta. Eso es sukha, el estado en el cual uno ya no se apega a cada sentimiento,
pero sí entiende de dónde sale y para dónde va. Bueno, entonces es más bien un problema de términos, supongo yo. Sí. Y de interpretaciones, ¿no? Lo mismo que decíamos. Como hay mucha gente que sí interpreta el budismo de esa forma y Sukha es la felicidad. Hay una analogía muy chévere que complementa lo que dice Yesael, que es justamente verse a un espejo, ¿no? O sea, cuando nos vemos a un espejo, estamos allí en el espejo, pues, el tiempo que estamos en el espejo, pero cuando nos quitamos, nuestra imagen no se queda ahí. Sí. Y si se queda ahí, pues... Corra. corra. Pero entonces es eso, justamente mientras estemos allí, pues afrontamos las situaciones felices, tristes, o todo ese matiz de emociones humanas que hay. Pero cuando salimos de allí, pues no hay necesidad de quedarse apegada a las mismas. Sí, y ahí me gustó también lo que decía Séneca en sus 7 libros de sabiduría al respecto del dinero, ¿no? Porque él en contraposición a varias otras corrientes filosóficas que decían que uno debe ser austero. Perdón, ¿austero es que desear o no austero es lo contrario. Es no desear, sí. No desear, Okay, sí. eso. Entonces muchas corrientes dicen que uno debe ser austero, ¿no? Como intentar no querer riquezas. Sí, el gobierno de Duque dijo que Colombia iba a ser austera, ahora que lo menciona. Solo hay un detalle. Sí. Entonces, lo que decía Séneca es que pues eso no tiene sentido. O sea, si el dinero llega, no sería sabio por parte de una persona sabia que sabe manejar el dinero simplemente no recibirlo, ¿no? Eso es una especie de apego también, viéndolo desde el budismo. Es el apego a querer sentirse desapegado del dinero, ¿sí me explico? Entonces Séneca lo que decía es, si hay dinero, agarre el dinero y trátelo sabiamente. Si no hay dinero, pues no hay dinero y no tiene que preocuparse por ninguna otra cosa, ¿no? Y así sucede con todo el resto de cosas en la vida, siento yo. O sea, si uno encuentra algo que debe hacer, hágalo. Si eso no está, pues entonces no hay nada de lo cual tiene que preocuparse, ¿no? Pero estamos constantemente en el paradigma contrario, como pensando en cómo obtener lo que ni siquiera ha llegado ni tiene por qué llegar. Y qué hacemos con lo que está en este momento y queremos no quererlo, ¿sí me explico? Pero pues está y hay que hacer algo con eso, ¿no? Pues sí, yo de hecho creo que ya que estamos yéndonos allá sería bueno como de pronto aterrizarlo un poquito más a cómo llegamos a desapegarnos, entre comillas, supongo yo un poquito. Porque pues justamente hay un librito, bueno, es como un escrito, más bien un escrito que se llama El Sutra del Diamante. ¿Lo conocen? Un librito claramente, inusual. un librito. En el que fundamentaron una religión ancestral. Pues no exactamente que la fundamentaron ahí, pero ahí justamente hablan de un tema que es la no permanencia. No es impermanencia, sino no permanencia, son términos diferentes. Y ahí hablan respecto a que pues la no permanencia es así, hace referencia a la práctica de evadir construcciones mentales durante la vida diaria, ¿sí? Sí. Eso yo siento que es la manera en la que uno puede llegar a desapegarse de las cosas, ¿sí? Porque no es como que uno decida de repente, como así, me voy a desapegar. Y ya, se desapega. Sí. Pop, ya. No vieron la cara de Sophie en ese momento, pero fue así, desapegada, así. sí. ¡Pum! Entonces, lo que uno tiene que hacer, que también es un poco lo que dice la cuarta noble verdad, es pues comenzar a fijarse en lo que uno hace, ¿sí? A la manera en la que uno actúa, la forma en la que uno habla, en cómo uno está pensando. Y no necesariamente es una cosa súper obsesiva, sino es más bien una concentración constante, y eso es justamente la no permanencia, ¿sí? Es como el hecho de nosotros estar en meditación, ¿sí? Como en una meditación constante a lo largo de la vida. De eso se trata un poco, eso es como el objetivo y como lo que dice el Sutra del Diamante que nosotros tenemos que hacer para llegar al punto en el que, pues entre muchas comillas, estamos cerca de ser un Buda, o pues lo que podríamos traducir como vivir una vida más tranquila, desapegarnos, ¿sí? Como, yo siento que esa es la clave, de hecho, siento que esa es como la clave para llegar a ese punto. El hecho de estar como constantemente meditando respecto a las cosas que uno hace y por qué las hace, ¿sí? Sí. Bueno, antes de llegar a decir el cómo desapegarse, me gustaría que hagamos un salto que se va a sentir cuántico en la charla y hablemos de psicología. Porque siento que ambas formas de concebir el apego se complementan bastante bien y de hecho creo que ambas son necesarias tenerlas en cuenta en el día a día. Ese es como mi sentir al respecto. Entonces me gustaría siento que respecto al budismo ya concretamos bastante bien qué es el apego, ¿sí? Me gustaría pasar a la psicología y que veamos como lo que aparentemente es bastante diferente y ver qué tan diferente es realmente o si sí es diferente pero se pueden complementar, ¿sí me explico? Entonces, ¿les parece? ¿Les suena? Sí, de una.
Entonces, en psicología lo que sabemos es que hay 4 tipos de apegos, ¿no? Está el seguro, el ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Pero bueno, eso también depende de la teoría. Yo he visto traducciones diferentes, pero en general son esos 4, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, digamos que desde mi punto de vista, o sea, en la psicología el seguro es el más importante. Ya entraremos en detalles de qué trata. Pero el seguro es un apego bueno, es un apego positivo, es un apego que sirve. El resto no. Entonces, en cambio, en el budismo no existe apego que sirva. Hasta donde tengo entendido. Sí. No existe apego que sirva. En psicología sí tendríamos el apego seguro, que es útil. Pues que no es que sea útil, sino que es el más sano de todos para... Bueno, si la palabra no es más útil, bien. es sano. Si la palabra Sí. es sano, sí. Sí, pues para poder relacionarse. Pero entonces, a ver, ¿de dónde nace lo que les vamos a contar? Esto nace de un man llamado John Bowlby, que pues es psicólogo, fue psicólogo, y pues de hecho comenzó con los finales de la Segunda Guerra Mundial, donde por diferentes razones terminaban dejando a los niños en hospitales, bueno, esa entre muchas otras razones, terminaban dejando a los niños en hospitales completamente solos, sin sus padres, y de hecho estaba prohibido visitas de los padres. Entonces había niños que podían pasar en un hospital, niños chiquitos que podían pasar en un hospital años en terapia sin poder recibir una sola visita de sus padres, y eso era una práctica normal. ¿Por qué? Porque los hospitales no querían tener que estar mamándose más personas. O sea, era como, ya tenemos que lidiar con un chino, si aparte vienen los papás, pues eso va a ser un desorden terrible, entonces que esté solo el niño. Y gracias a lo que Bowlby y Mary Ainsworth, que fue la chica que hizo la parte práctica de la teoría, se logró cambiar eso, porque se dieron cuenta que estaban traumatizando a toda una generación de niños por no dejarles estar cerca de sus padres. Entonces, ¿qué era lo que decía Bowlby? Lo que él dice es que el apego es algo que es inherente a la naturaleza del ser humano, o sea, es algo con lo que nacemos, no es algo que aprendemos, y es la capacidad que tenemos para formar un vínculo importante con alguien o con algo, lo cual fue algo que pues a mí me impresiona bastante, y es que él hizo 2 experimentos bien crueles, bien crueles, o sea, recuerden que esto era final de la Segunda Guerra Mundial, pero que me parecieron fundamentales para entender el apego. El primero es que cogió patos y justo después de que nacían, comenzó a reemplazar la figura de la materna por otras cosas. Entonces comenzó como reemplazándolo por otra cosa que también era felpudita y parecía un pato, etc. Y al final terminó reemplazándolo por una caja cualquiera. Y se dio cuenta que mientras fuese un objeto que se mueve por el mundo, los patos iban a tomar eso como su fuente de apego y lo iban a seguir durante toda su infancia. Entonces él terminó teniendo una familia de patitos que lo seguían a él mismo porque hizo la prueba consigo mismo, y tenía otra familia de patitos que seguían una caja porque sentían que esa era su madre. Entonces eso, junto con otro experimento donde cogía un monito y había una fuente de alimento que era una cosa horrible y metálica que se veía fea, pero le daba alimento al monito chiquito recién nacido, y luego había otra cosa que no le daba alimento en lo más mínimo, pero era felpudita y tenía calorcito, etc. Y luego cogían estos desgraciados y asustaban al mono a propósito. Primero dejaban que comiera, ¿no? O sea, dejaban que viera qué era cada cosa y que agarrara comida de donde había comida, y después asustaban al mono y veían cuál era la reacción del mono. Entonces el mono chiquito, apenas se veía amenazado, no corría hacia la fuente de comida, corría hacia la cosa felpudita que no tenía absolutamente ningún uso. No le daba comida, no le daba protección aparente de ninguna forma, y aún así el monito iba a lo que sentía que le daba seguridad, que no estaba relacionado con la cosa que le daba comida. Entonces el apego no es un instinto como creían en el psicoanálisis de supervivencia por medio de quién me alimenta y quién no. Y ya, después de eso entonces Mary Ainsworth fue la que comenzó a hacer experimentos con niños. Entonces pues no sé si alguien más quiere comentar el experimento con los niños. ¿Alguien se lo sabe? Sí, yo lo recuerdo, si algo me corrigen entre los dos. Vale. Lo que sucede es que se hizo un experimento con niños y... Con bebés. Sí, pues ya tienen como cierto nivel de aprendizaje, ¿no? No eran bebés no eran. Eran de menos de 2 años. Menos O sea, de 2 años. Eran chiquitos. Ok, eran pequeños. Listo. Entonces estos bebés los ubicaban en una habitación con su respectivo tutor. Y lo que sucedía es que ellos estaban interactuando ahí y de un momento a otro el tutor se iba. Y ellos analizaban qué pasaba con el niño cuando el tutor pues abandonaba esta habitación. Y es aquí donde empieza justamente la definición de estos apegos.
Uno de los casos es el apego evitativo, en el que cuando el tutor salía, el niño empezaba como a comportarse, o sea, su ansiedad aumentaba y el niño pues digamos que se estresaba. Luego posteriormente volvía el tutor y el niño simplemente no demostraba ese estrés, no demostraba esa ansiedad, sino que fingía que nada había pasado, como que nunca le importó que el tutor hubiera entrado o salido de la habitación. Ese sería el primer tipo que se consideró como apego evitativo. Sí, pero hay una aclaración rápida. Que, o sea, cuando el tutor sale, el niño tampoco demuestra ninguna preocupación. No demuestra nada, absolutamente nada. A mí me gusta más decir ese al final, por justamente eso. Porque luego se daban cuenta de que en realidad el niño estaba pasando por un montón de ansiedad, aunque no se dieran cuenta. Sí, o sea, el comienzo... Bueno, sí, hágale y después decimos esa parte. O sea, el niño no demuestra absolutamente nada, pero evidentemente sí está sufriendo de estrés y ansiedad. Y luego está el caso totalmente opuesto, que apenas el tutor se va, el niño pues genera ansiedad y se estresa y lo demuestra. O sea, él muestra esas reacciones en su comportamiento, etc. Y cuando vuelve el tutor, él se lo demuestra también a él. O sea, va con el tutor, le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? No se vuelve a ir. O sea, está totalmente ansioso por esa situación. Y otra cosa que pasa con ese en particular es que no es fácilmente calmable, ¿sí me explico? O sea, el niño está estresado a niveles que no son para nada normales, o sea, demuestra de manera exacerbada sus emociones y cuando llega el tutor también demuestra de manera exacerbada lo furioso que está con el hecho y lo traicionado que se siente de que el tutor se haya ido. Y no es fácilmente calmable, o sea, por más de que el tutor intente acurrucarlo y decirle, bueno, ya, no pasó nada, no se tranquiliza fácilmente, sino que se queja por mucho tiempo, como que no gana seguridad fácilmente de nuevo. Exacto, y en ambos casos, tanto ambivalente como evitativo, que son los que acabo de narrar, ambos tienen esos niveles de estrés, solo que uno lo demuestra un montonón y el otro simplemente se guarda como esa emoción y finge no haber sentido nada. Luego tenemos el seguro, que es como que el tutor está ahí, el tutor se va, el niño evidentemente nota esto, pues se pone un poco ansioso, se estresa un poco, pero digamos en niveles normales. Y ya cuando vuelve el tutor, el niño va, pues digamos que vuelve a tener ese vínculo con él y es fácilmente calmable, o sea, él vuelve a recuperar el vínculo automáticamente y no siente ningún tipo como de traición o como que lo va a volver a abandonar, que sería como el apego seguro. Y luego tendríamos el apego desorganizado, que en el experimento es un comportamiento como mezclado entre el ambivalente y el evitativo, y es que el niño, cuando el tutor regresa, como que el niño no sabe cómo interactuar, ¿no? Es como que se siente, pues evidentemente va a estar estresado, pero sus emociones son transmitidas como que, o sea, se muestra como que no siente nada, pero también se muestra como que siente muchas emociones, o sea, como que él no es claro en qué está sintiendo, entonces es como muy extraño su actuar. No sé si ese último ustedes pueden complementar un poco más. Sí, con ese último se ha visto incluso casos de niños que hacían cosas súper erráticas, o sea, se paraban en una esquina o bajaban la cabeza y no hacían nada más, o lo ignoraban mucho, o ¿cuál fue la que decías tú, Sofía? No, pues que literalmente se estaba como acercando al padre y luego se detenía en seco, ¿sí? Y luego intentaba acercarse y se volvía a detener, o sea, como que igualmente él no sabía si podía demostrarle al padre que se sentía de esa forma. Y bueno, pues suena familiar, ¿sí? Se escucha familiar para ustedes. Resulta que pues este tipo de modelo mental que estamos describiendo nosotros resulta pues constituyendo la visión que tiene el bebé o el niño sobre su figura de apego y también sobre sí mismo, lo cual viene a afectar un montón en las relaciones que esta persona va a tener en el futuro, ¿cierto? Sí. Entonces, pues no, se ha estudiado un montón ese tema porque justamente eso define porque ciertas personas actúan de cierta forma cuando tienen relaciones, o sea, como con otra persona, con su novio, su novia, lo que sea, ¿sí? Sí. Entonces, es muy denso. Y bueno, hay un man que se llama, un señor, un doctor, perdón, se llama Dr. Sears. Entonces, este hombre ha estudiado muchísimo el tema del apego seguro, ¿sí? Cómo se puede desarrollar el apego seguro en los niños. Uh-huh. Y él habla respecto a que en el primer año de vida en particular, o sea, las necesidades que uno tiene, o sea, los deseos que uno expresa, son exactamente iguales y son equivalentes a las necesidades que uno tiene, ¿sí? Uh-huh. Entonces, que si el papá es capaz de responder a todas las necesidades que el niño tiene durante la infancia, por lo menos en el primer año específicamente, es como súper clave. Entonces el niño va a comenzar a desarrollar un apego seguro donde él sabe que puede efectivamente expresar sus necesidades y van a ser cumplidas y que eso está bien, ¿sí? Sí. Porque lo que pasa es que, digamos, un padre que no le presta atención a su hijo o que no le presta atención a las necesidades de su hijo,
pues eso dicen de un bebé en particular, pues el niño va a sentir que no puede pedirle eso al padre, ¿sí? Que Entonces, está solo. que está solo, sí, que no puede pedirle, que no le puede mostrar necesidades al padre, lo cual va a generar un apego evitativo. O está el caso en el que el padre a veces le presta mucha atención, pero a veces lo ignora completamente, lo cual desarrolla un apego ambivalente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ahí la vaina es esa, ¿no? Pues que cuando comenzamos a intentar extrapolar estos comportamientos de los niños a la edad adulta, es cuando por lo menos para mí es bastante revelador gran parte de las experiencias de mi vida. Porque incluso para una persona que haya sido criado por medio de un apego seguro, igual va a tener una cantidad de dificultades tremenda, porque no va a entender por qué los otros dos tipos de apegos actúan de la forma en la que actúan. Le va a parecer completamente errático el por qué hacen una cosa u otra, sin poder llegar a entender de dónde nace esas inseguridades, por ejemplo. Entonces no es, o sea, el apego seguro sí es la forma más sana desde la psicología para tener relaciones interpersonales, pero eso no lo exime a uno de tener que lidiar con esto. No lo exime a uno de tener que lidiar con el hecho de que existen apegos inseguros. Entonces, ¿cómo se traspola esto al futuro? Vamos al futuro. Entonces, en la edad adulta, una persona con apego evitativo es una persona que tiene miedo a confiar de las demás personas, tiene miedo a entregar su vulnerabilidad, porque lo que le han demostrado desde que nació es que cuando intenta pedir ayuda, cuando intenta saciar alguna de sus necesidades por medio de otra persona, a nadie le importa y se lo niegan. Y entonces, claro, o sea, si los padres lo dejaron llorando cada vez que se sentía inseguro el niño por la razón que fuera, ese fue el modelo de interacción con otro ser humano que aprendió desde que nació, y ese es el modelo que replica después en sus relaciones interpersonales. Entonces es una persona a la cual le cuesta tener cercanía con otros seres, y que siente que el hecho justamente de tener cercanía con esos seres como que raro, o sea, como que no, como que marca algo que desconoce, marca algo que para él no es natural ni normal, el sentirse cercano a otro ser o depender de otro ser, y le da siempre la impresión de que lo van a abandonar, de que sus expectativas no van a ser cumplidas y sus necesidades no van a ser cumplidas por otra persona, y por lo tanto las evita justamente. Sí, y por el otro lado el ambivalente entonces es como lo contrario, ¿no? Es una persona que cuando está en una relación, en este caso específicamente amorosa, es una persona que todo el tiempo quiere una reafirmación de los sentimientos, es decir, todo el tiempo quiere confirmar que la otra persona sí siente un vínculo con él o con ella, o consigo mismo, ¿sí? O sea, no consigo mismo, sino en la relación como tal. Entonces este apego ambivalente es una persona que todo el tiempo está como intentando dar de una manera exagerada todo de sí mismo en la relación, y pretende y busca que también la otra persona de todo de sí mismo en la relación, en una forma enfermiza, ¿no? Otro rasgo del ambivalente es que está hiperconsciente del estado de su pareja, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque mientras iba creciendo, siendo niño, le tocaba estar hiperconsciente del estado de sus padres, porque eran padres que a veces le prestaban atención y a veces no, y las razones por las cuales le prestaban atención o no, muchas veces, en la gran mayoría de casos, dependía del estado de ánimo del propio padre. Entonces el niño se volvió muy bueno en leer pequeñas cosas de la cara de la mamá o del papá o del cuidador principal, y en entender cuándo cambió de ánimo y cuándo sería mejor preguntarle algo y cuándo no, y eso lo hace súper ansioso al niño, porque en cada momento se está cuestionando como, ¿será que me va a abandonar en este preciso momento? Y eso después en la etapa adulta, pues la conexión importante, que usualmente es la pareja, tiende a tener el mismo comportamiento, a pensar en todo momento como, uy, ¿será que está brava? ¿Será que está bravo? ¿Será que me odia ahora? ¿Será que todavía me ama? ¿Será que ya no? Y entonces tienden a pedir reafirmación por eso, porque no están hiperconscientes del estado del otro, y cualquier pequeña muestra que para cualquier otro ser humano no significaría absolutamente nada, para ellos es el fin del mundo. O sea, si nomás le dicen como, hey, es que me gustaría hablar de algo. Ya, para el ambivalente eso es igual a se acabó, me va a abandonar y tiene otros 3 por allá. Sí, tal cual. Luego está el apego seguro, que pues se supone que es que genera más... o sea, que el apego puede estar ahí, pero que uno no se siente dependiente de esa persona para obtener bienestar, ¿sí? Entonces se supone que una persona que tiene un apego seguro, pues sí sabe que puede como ir y buscar a esa persona en el momento en el que se sienten seguras,
y sabe que esa persona también puede buscarlo, pero no necesita todo el tiempo, no tiene como la inseguridad de que esa persona va a irse en cualquier momento, ¿sí? Sí. Y tampoco siente que su bienestar completamente dependa del hecho de que esa persona esté ahí, porque esa persona pues entiende su valor como persona. El problema es que el cómo uno se desarrolla respecto al apego cuando uno es niño también afecta mucho a cómo uno se ve a uno mismo, ¿sí? Sí, Entonces, claro. si uno siente que uno pues es un ser completo sin la otra persona ahí, porque te han hecho sentir, tus papás te hicieron sentir de alguna forma que tú valías lo suficiente, pues entonces tu apego seguro ni siquiera necesitas tú tener a esa persona ahí todo el tiempo porque tú solo estás bien, ¿sí? Sí. Pero pues es el caso contrario con el ambivalente y con el evitativo. Y un dato curioso que yo vi, hay un psicólogo que se llama Alan de Boram, que es el creador de The School of Life, que es como un canal de YouTube súper famosito, que es bien chévere, que parece autoayuda, pero no es autoayuda, que es de hecho, pues es como pseudopsicología, porque es psicología muy aplicada, muy comestible para la gente, por decirlo así, pero es muy bueno. Y el man, pues en una de sus conferencias dice que uno, cuando busca una pareja, uno no busca una persona que lo haga feliz a uno por cosas específicas, sino que uno busca a alguien que te haga sufrir de la manera en la que tú ya estás acostumbrado a sufrir. Sí. Es re ficti. Que eso es lo que dice Freud también. Un poco también. Y entonces, pues con base en eso, de hecho las estadísticas dicen que normalmente los ambivalentes y los evitativos terminan estando juntos, lo cual Sí. crea, Confirmo. No, mentira. lo cual crea pues relaciones muy tóxicas en general. Y sí, pues ahí encuentro yo también el valor de que todo el mundo pues entienda este tema, ¿no? Como Sí. que la gente entienda por qué actúa como actúa, porque se siente como se siente y también porque su pareja actúa y se siente como se siente, ¿no? Igual vale la pena mencionar que todos tenemos tendencias, o sea, no es como que alguien se pueda encasillar definitivamente como ambivalente o definitivamente como evitativo, sino que hay, digamos, tendencias o rasgos que pueden ver que nuestra personalidad tiende allá, ¿no? Pues seguramente también habrán extremos, pero es normal que tendamos como a una de estos apegos, pero también es normal que podamos cambiarlos y volvernos seguros o poseer un apego seguro todos. Sí. Y eso es otra de las cosas que al comienzo se ignoraba en la teoría, porque pues viene mucho del psicoanálisis. Y pues sí, en el psicoanálisis sí es, pues lo que te pasó de chiquito te chingó, ya. En fin. Pero no, la vaina es bastante contingente de la situación actual. O sea, hay varias personas que en cierto tipo de relación pueden manifestar un apego evitativo por las propias dinámicas de esa relación, pero en otro manifestar un apego seguro por las dinámicas de esa misma relación. O sea, no es como que eso lo marque a uno y ya paila, se chingó hasta la muerte. Eso es algo que se puede transformar tanto por medio de, ahorita vamos a hablar de eso, como cómo transformar los tipos de apegos. Y es algo que también puede variar dependiendo de la situación actual. O sea, si uno está metido en una situación de estrés, digamos, las personas que pasan por situaciones super pelles de parejas controladoras, claramente desarrollan un apego poco sano respecto a su abusador. ¿Sí me explico? Pero eso no quiere decir que esa persona inherentemente se vaya a comportar así en todas las relaciones, sino que fue manipulada para desarrollar ese apego insano. Sí. Sí, yo justamente iba a decir esto, como pues igual no es definitivo, ¿no? Igual que en el budismo se puede cambiar. Yo creo que ya podríamos ir hablando de eso, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. El último detallito es que también dato curioso. La peor combinación que hay entre una pareja es una persona con apego evitativo que esté con una persona con apego ambivalente. Eso es lo peor que puede haber. Y es lo que yo decía, estadísticamente, es lo que más sucede. No, tú dices que evitativo con evitativo, ¿no? No, evitativo con ambivalente. Ah, ¿sí? ¿Eso Sí. es lo que más sucede? Ah, por eso es que Sí. todos los psicólogos de pareja es que tienen tanto trabajo, parce, porque no sabemos elegir la pareja. Pero sí, lo que sucede es que las inseguridades del uno refuerzan las inseguridades del otro. Porque el evitativo lo que teme es la cercanía y lo que teme es el control. El evitativo también siempre está sintiendo que la otra persona va a intentar controlar su vida o su actuar o la forma en la que hace algo o deja de hacer algo o sus amistades o lo que sea. Por más de que el otro no esté haciendo eso. Puede simplemente haberle preguntado como, oye, ¿y qué tal tu día? Un evitativo podría llegar a interpretar eso como como que quiere controlarlo, como, ¿por qué quiere saber de mi vida? O sea, ¿por qué le interesa tanto? O sea, me va a decir que no puedo, que... obviamente estoy hablando de casos extremos, ¿no? O sea, lo que dice No, Sergio, a mí o sea. me ha pasado eso. Qué horror.
Y muchas veces el otro simplemente quería saber, ¿no? O sea, pues tenía curiosidad del estado de ánimo de uno y ya. Ay, no, qué chistoso. Entonces, lo que termina sucediendo es que el ambivalente, como se refuerza mucho con las palabras y con conocer el estado de ánimo de la otra persona, no por control, sino porque de eso depende su vida, eso es lo que siente. Y él entonces pregunta mucho, ¿no? O sea, hace muchas preguntas. Suele preguntar cosas como si todavía lo ama a uno, si está feliz en la relación, y eso al evitativo lo saca de quicio completamente porque siente que lo están intentando encasillar, apoderar y controlar. Entonces, eso hace que el evitativo se aleje, y el hecho de que el evitativo se aleje crea más pánico en el ambivalente y hace que haga más esfuerzos por acercarse, y el hecho de hacer más esfuerzos asusta aún más al evitativo, y así en un ciclo hasta que termina en la inmunda y terminan o en algo bien pelle, en algo horrible, o en terapia. Por favor, terminen en terapia mejor. Sí. O terminen la relación directamente, ya, no jodan tanto. Uy, no, es denso, pero es importante entenderlo y es como súper, o sea, de verdad que analizar psicológicamente tu pasado después de escuchar esto es como, Sí. damn, sí. ¿Por qué me relaciono como me relaciono? Porque sí, o sea, con lo que tiene que ver es con las cosas que le sucedieron a uno cuando uno todavía era muy vulnerable de niño, ¿no? Cuando uno apenas estaba formando el cómo se relaciona con otros. Y ya, eso terminó marcando cómo uno lo hace por el resto de la vida. Y, ok, ¿cómo transformamos esa vuelta? Tanto desde el budismo como desde la psicología. Tenso. No, yo pues vuelvo a un poquito a lo que dije anteriormente, que también me salté re duro de tema y no, pues yo siento que es con lo que hablan en el Sutra del Diamante, con la concentración constante. O sea, eso es como el trucazo, yo creo. O sea, el hecho de que uno esté consciente de por qué está pensando lo que está pensando un poco. Como el hecho de que uno se conozca a uno mismo lo suficiente como para entender por qué actúa y se esfuerce por entender a los demás y esté consciente pues de eso mientras está como interactuando en general, pues ya eso es como tremendo, ¿sí? O sea, el hecho de que uno tenga presente como, estoy hablando con esta persona y esta persona pues tiene estas tendencias y yo la conozco y sé que esto le molesta, entonces entiendo por qué está actuando como está actuando, ¿sí? Y yo entiendo por qué también me molesta esto, entonces uno puede cambiar la manera en la que uno interactúa con la gente con base en comprender, ¿sí? Y en estar pues consciente de uno mismo y de los demás. Eso es lo que yo siento que eso es como el trucazo literal, la manera de hacerlo. Sí, esa palabra que usas es muy chévere, la de comprender, porque justamente si ponemos el ejemplo puntual de en que en la pareja una le pregunta a la otra, qué es lo que decía Giselle, ¿tú me amas aún? O sea, en el caso del evitativo, pues esa pregunta va a ser súper densa. Pero si el evitativo tiene el conocimiento, esto que acabamos de hablar, va a entender como, ok, no es que no me quiere atrapar, no quiere nada, absolutamente nada. Quiere usar una Me reafirmación. está diciendo que nos casemos. Sí. Entonces va a ser capaz de tal vez abrirse un poco más, pero obviamente es un proceso, ¿no? Es como, échale ganas, mijo, ¿no? Pues eso es un proceso, obviamente, de que un evitativo pueda empezar a entender más a un ambivalente y que un ambivalente sepa que no necesita tampoco esas reafirmaciones constantemente. Sí. Pero pues es como un paso a paso, pero eso que tú dices de la comprensión creo que es una de las cosas importantes. Pero es una comprensión sana, ¿no? No es la comprensión de detalle a detalle qué carajo está pensando mi pareja, sino una comprensión... Eso es imposible, sí. Tampoco sano, ¿no? Como... Exacto, pero eso es lo que quiere el ambivalente, aclarar que es una comprensión diferente a la que tiene el ambivalente de la relación. Sí. Sí. Hay otra cosita. Ay, se me olvidó qué iba a decir. Interrumpí, no me acuerdo ahora qué iba a decir. Bueno, pues con respecto al apego evitativo, pues que yo siento que yo he tenido tendencias evitativas durante mi vida. Siento que igual uno tiene que entender que no está mal ser vulnerable frente a la gente. O sea, como que uno también tiene que trabajar. O sea, no solamente como entender por qué la otra persona hace lo que hace, sino también uno trabajar en uno mismo. Yo siento que a mí me cuesta mucho, por ejemplo, entender que sí está bien y que no tiene nada de malo ser vulnerable frente a la gente, ¿sí? Ser vulnerable frente... Yo siento que es importante también trabajarse a uno mismo. Si uno tiene tendencias de este tipo, entender por qué uno siente lo que uno siente y entender que pues son bobadas, son solamente tendencias que uno tiene en la cabeza que se pueden trabajar y que realmente el mundo no es tan terrible y la gente no es tan horrible, ¿sí? Como pues... Sí. Es lo que yo siento, como también trabajarse uno mismo y eso. Sí, de hecho miren que en esta tesis que les hablaba acerca de las comparaciones entre el apego, de hecho se llama así literal, Comparing Attachment Theory and Buddhist Psychology, es comparar la teoría del apego y la psicología budista. Ellos llegaban a unas conclusiones bien parecidas porque ellos hicieron un estudio con varias personas, desarrollaron
un tipo de cuestionario que podían darle a una persona para saber qué tan desapegado estaba según la definición budista de desapego. Y se lo dieron a varias personas. Y al mismo tiempo corrieron otros test que ya están súper probados y que existen hace mucho tiempo para perfilar a una persona según su tipo de apego en la teoría del apego de la psicología. Y lo que hallaron es que había muchas personas que tenían tendencias a un tipo de apego inseguro, sea evitativo o ambivalente, pero dentro de ese grupo de personas, los que eran conscientes de por qué les sucedió, o sea, había un grupo de personas que cuando les preguntaban como, oye, ¿y cómo era tu relación con tu papá? ¿Cómo era tu relación con tu mamá? Típica pregunta de psicoanálisis. ¿Cómo te sientes respecto a tu madre? Las personas que tenían una mayor introspección respecto a las situaciones por las cuales pasaron cuando niños, o sea, que eran capaces de decir como, pues es que mi madre, pues ella tenía problemas y hizo lo que pudo, o sea, ella hizo lo que pudo, pero pues sí, varias veces pues me pegaba o me tocaba a mí mismo hacer mi comida o cosas por el estilo. Pero pues yo entiendo que igual y ella estaba en un proceso y pues hizo lo que pudo hacer. Ese tipo de personas tenían más tendencia a poder pasar un apego seguro a sus niños de lo que una persona que cuando le preguntaban por su madre, la respuesta era como, no, pues bien. Pero dime más, ¿cómo fue la relación? No, estuvo bien, fue una madre normal, todo fue normal. Porque ese tipo de personas no han entendido las razones de las cosas, no han entendido por qué pasaron por lo que pasaron, ni por qué pasan por lo que pasan actualmente. Entonces la mayor introspección acerca de la situación actual de uno mismo, de por qué uno hace lo que hace que se transforme el tipo de apego, sí o sí. La vaina es lograr esa introspección. Y ahí es donde entra el budismo, ¿no? Porque este tipo de meditación de la que les hablaba, ser capaz de uno reconocer de dónde están viniendo cada uno de los pensamientos que llega, intentar organizarlos sin ponerle un juzgamiento encima, sin decir como, este sentimiento es bueno, este es malo, este es de allí, este es de allá, sino solo ver de dónde vienen, o sea, por qué comencé a pensar en esto, y este pensamiento, ¿a qué otro pensamiento me está llevando? Genera una estructura mental que uno le permite hacer como una causalidad dentro de los pensamientos, y poder tener una causalidad dentro de los pensamientos eventualmente lo va a llevar a uno a saber como, sí, estoy pensando que me da miedo acercarme a esta persona por esto que me pasó cuando era niño. ¿Sí me explico? Porque necesariamente va a ser así. O sea, necesariamente eso termina siendo retrospectivo hasta el momento en el cual uno generó los primeros vínculos importantes en su vida. Entonces sí, yo estoy de acuerdo. O sea, toca echarle ganas. Por eso mencionaba al inicio de que por qué no enseñaban esto en los colegios, ¿no? Porque sí, si uno pudiera tener un conocimiento, pues bueno, los colegios latinoamericanos, vale la pena mencionar, no falta que sí lo enseñen en algún otro lado. Pero aquí al menos en Colombia no sucede, ¿no? Y si nosotros pudiéramos justamente tener estos conceptos desde pequeños, al menos como muy por encimita o lo que sea suficiente en un determinado grado escolar, justamente lo que dice Sofi, nosotros podríamos ser capaces de relacionarnos de una mejor manera al conocernos a nosotros mismos de una mejor manera y hacer la introspección que dice Yesael, porque evidentemente al yo saber que tal vez tengo una tendencia u otra, puedo saber cómo reaccionar cuando alguien con una tendencia u otra interactúa conmigo y obviamente ir avanzando a un apego seguro entre la pareja o individualmente. Sí, total. Y esa introspección, o sea, ya que la mencionas, me parece súper importante porque hay o sea, como en el proceso de sanarse de cualquier tipo de trauma que uno tenga cuando uno es pequeño, pues hasta el perdonar, ¿no? Y entender que los papás, o sea, si uno estaba mal de educación emocional, ellos estaban peor. Sí. O sea, vienen de una generación que estaba re mal. Es un milagro que estén bien. Literalmente, o sea, yo intentaba hacer el ejercicio y la verdad, pues es muy entendible, ¿no? Que ellos pues tampoco tengan ni idea, o sea, que no tengan ni idea de cómo ni siquiera se entienden a sí mismos. Hicieron todo lo mejor que pudieron, de la mejor manera que pudieron con lo que ellos tenían, ¿sí? Al menos la mayoría, no digo que todos, hay gente que sí es muy mala, pero pues la mayoría por lo menos lo intentó, ¿sí? Entonces, pues entenderlo así y perdonar eso también ayuda a que uno pueda sanar ese tipo de cosas, entender como el por qué la otra gente también actúa de la manera en la que actúa y por qué reaccionan o actuaron pues en su momento de la manera en la que lo hicieron, ¿sí? Entonces sí, pues ese es como el objetivo, yo creo. Sí, y ahí quiero también complementar con otra cosa que también decía el Dalai Lama acerca de... Él lo hablaba para lograr cultivar la compasión en los seres, pero pues yo siento que es
una práctica que se puede expandir a, en general, cultivar cualquier tipo de entendimiento mental, porque a fin de cuentas la compasión, por lo menos yo la entiendo también como un modo del pensamiento, como una forma en la cual el pensamiento puede expresarse, ¿no? Entonces es lo que decía, es que lo primero que uno necesita es adquirir conocimiento. Es lo que estamos haciendo acá, muchachos. Les estamos dando el primer paso. Aprovechenlo. Es gratis. Es gratis. Para nosotros no. Entonces esa es la primera, adquirir conocimiento, ¿sí? Y él decía como, no, pues o le tienen que contar, usted lo tiene que leer, algo tiene que pasar, pero tiene que adquirir el conocimiento. Luego era reflexionar e internalizar ese conocimiento, ¿sí? Como intentar ir cada vez más profundo acerca de lo que uno entendió a primera instancia. Entonces no se trata simplemente de quedarse con lo que uno escuchó y decir como, pues sí, ya entendí qué es la teoría del apego, sino jugar con esa idea, o sea, buscarle más matices, buscar cómo esa idea afecta en cada momento de mi vida o cómo afecta a tal otra persona, en qué casos no se cumple, en qué casos siento que hay alguna falla. Y a fin de cuentas esto va a terminar haciendo que uno termine formando una convicción más severa al respecto de este concepto, sea cual sea la convicción a la cual uno llegue. Y después de eso, y este me parece un paso importante, lo que hay que hacer es cultivarlo y seguir practicando, intentando aplicar esa convicción que uno tiene. Porque el visaje es que uno va a ir por la vida entendiendo ahora alguna cosa que antes no entendía, pero igual eso no garantiza en lo más mínimo que uno sea capaz de cambiar absolutamente nada. Porque el cerebro de uno está programado de tal manera que le va a seguir diciendo que cuando sucede A, haga B. Cuando alguien le dice que si todavía lo ama, corra. ¿Sí? Y eso va a seguir sucediendo. Por más de que uno ya entienda por qué sucede, eso va a seguir sucediendo. La única forma de que no suceda es uno comenzar a practicar, ir en contra de todo lo que uno cree. Y creo que ese es el paso más difícil para uno vencer un estigma que uno mismo se haya puesto, o le hayan puesto más bien. Es ir en contra de todo lo que uno cree en ese momento. Por más de que toda mi mente me diga como corra, no voy a correr, me voy a quedar, porque yo tengo la convicción de que correr no es el actuar correcto en este caso, porque ya entiendo por qué sucede. Y hacer eso se siente mal, hacer eso se siente muy incómodo, porque uno está yendo en contra de todo lo que uno cree, y todo su instinto le va a decir como no lo haga, parce, no lo haga, compa, no lo haga, pero hágalo igual, porque una vez lo haga con la práctica, el cerebro comienza a reestructurar la forma en la cual está conectando diferentes campos semánticos, y eso sí va a terminar en que ya después sale natural, que ese es el último paso que dice el Dalai Lama. Después de practicarlo un montón, teniendo la convicción clara, ya es natural. Después ya llega un punto en el cual es espontáneo en uno ya no correr, sino manejarlo de una manera más sana, más con un apego seguro. Entonces nada, yo siento que también hay que tener en cuenta que el proceso pues no es nada breve, y es de mucha práctica más que de conocimiento. ¿Cómo aprender Excel? Justamente. ¿Cómo aprender Excel? La vida es como aprender Excel. Sí, justamente esa práctica. Yo creo que para ir finalizando, diría yo desde mi punto de vista que si ustedes notan o que tienen una tendencia evitativa o ambivalente, pues intenten hacer un cambio como los que menciona Giselle, o sea, algo de práctica, ¿no? En el caso evitativo es como intenten decirle a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a ustedes que lo quieren. Eso ya es un mucho nivel para un evitativo. Y pues un caso extremo, ¿no? Y un ambivalente, pues intenten no stalkear a su pareja hoy o algo así. No, mientras no se me ocurre un ejemplo para un ambivalente. Es un caso extremo también, pero sí pasa, claro. Pues serían casos extremos, pero digamos que hay cositas prácticas que uno puede hacer, ¿no? Como yo los quiero, muchachos. Entonces ya es un movimiento, ¿no? El ambivalente también puede hacer algo. Sí, sí, claro. Sí, eso es, a fin de cuentas se traduce en práctica, ¿no? Y ya pues puntualizando, yo siento que a fin de cuentas no hay diferencia entre lo que... Hay ciertas diferencias entre lo que en la teoría del apego llaman el apego seguro y el no apego budista. Hay ciertas diferencias, pero yo siento que la diferencia es que el apego budista, o más bien la psicología budista acerca del apego, engloba la teoría del apego occidental. Como que es una teoría, la del budismo es una teoría mucho más extensa, porque no solo se limita a la interacción entre personas, a cómo es la mejor forma en la cual nosotros nos podemos comunicar, sino que también se expande a la interacción con cualquier cosa. O sea, cuál es mi posición respecto a las cosas, cuál es mi posición respecto a la riqueza, la sociedad, etc. Todas tienen que darse desde el autoconocimiento, y por eso siento que no es diferente, porque ambas, la forma de llegar a ambas es por medio de entender a profundidad la razón de las cosas, en ambos casos, y por eso siento que no son diferentes más que en grado. Eso es lo que pienso. Sí, pues incluso también el apego seguro de por sí como que se define como un apego
en donde uno no se siente dependiente de, ¿no? Que es justamente el objetivo de no pegarse en el no budismo. pegarse en el budismo. Entonces yo siento que al fin y al cabo sí, pues a pesar de que obviamente el del budismo es más amplio, pues se aplican ahí, como que no se contradicen a fin de cuentas, que es como lo que es clave acá. Y sí. Y sí. Sí. Bueno, entonces creo que ahí estamos bien con el apego. Si no se apeguen al podcast y lo dejamos de hacer. No, mentiras. Apéguense, por favor. Si algo se van a pegar es al podcast. No lo suelten. Que nos vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Cuídense.